el tema de las misiones mundiales. Y en esta mañana, un pasaje del libro de Génesis, capítulo 12, servirá para nuestra meditación. Génesis capítulo 12. Vamos a leer, hermanos, 3 versículos de este capítulo y vamos a orar luego. Dice Génesis capítulo 12, del versículo 1 hasta el 3, lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oramos en esta mañana. Eterno Dios, tenemos tu palabra y un corazón dispuesto a recibirla. Pero queremos implorar la dirección de tu Espíritu Santo en esta meditación, de manera que tu verdad ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y el Espíritu de Dios use esta palabra para edificarnos como creyentes en Cristo. Y oro, Señor, para que este día también tú hables a aquel amigo a quien amas profundamente y lo persuadas a que busque en el Señor Jesucristo la salvación. Señor, oro para que mis palabras sean sencillas, sean claras, que mis pensamientos estén ordenados y que lo que salga de mi boca edifique a mis hermanos. Señor, tú eres suficiente para hacer las cosas, así es que nos abandonamos a tu cuidado y dirección santa. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El tema de esta mañana se titula El impacto del pacto abrahámico en las misiones mundiales. Si usted ha estudiado con detenimiento el libro del Génesis, encontrará 2 divisiones principales. Del capítulo 1 hasta el 11, la primera división, y del capítulo 12 hasta el 50, la segunda división. Los primeros 11 capítulos nos relatan los comienzos de todo. Pero del 12 en adelante hay un cambio. Y ya el enfoque es más específico. El autor sagrado describe del capítulo 12 hasta el 50 la historia de una familia y sus descendientes. Es decir, la familia de Abraham. Desde el principio, el plan de Dios ha sido la salvación
de cada persona en cada nación del mundo. Cuando arribamos al capítulo número 6, el pecado ha degenerado a la sociedad de aquel tiempo. Y Dios no soporta más el pecado de la gente y decide exterminarlo a través del diluvio. Pero fíjense ustedes que Dios, en forma soberana y por su gracia, salva a una familia, la familia de Noé. Porque en el plan de Dios, la descendencia o los hijos de Noé servirían para formar una nueva generación que buscara, sirviera y adorara al único Dios verdadero. Pero cuando usted ve el libro de Génesis capítulo número 11, encuentra la historia de la Torre de Babel, donde los hombres en su corazón rebelde continúan alejándose de Dios y no están dispuestos a someterse a Él ni tampoco a adorarlo. Dios, por tanto, envía la confusión de lengua. Y las personas, al no lograr comunicarse, al no lograr entenderse, se separan y se dispersan en todo el mundo. Entonces, a pesar del intento de Dios de que su salvación llegue a cada persona, las cosas parecen no estar funcionando. Entonces, nuestro santo y sabio Dios cambia de método y ya no va a tratar con todas las naciones de una sola vez, sino que a partir de Génesis 12, Dios va a intentar, y claro que lo va a lograr, que su salvación llegue a la humanidad a través de un hombre llamado Abraham y su descendencia. Y eso es lo que encontramos aquí, hermanos. Aquí encontramos el pacto abrahámico, el pacto que Dios hace con Abraham con un fin supremo en mente: lograr la salvación de cada nación, de cada persona, de cada habitante en este mundo. Hermanos, notemos lo siguiente, que el pacto de Dios con Abraham contiene promesas. Y en esta mañana consideraremos 3 tipos de promesas que este pacto contiene. En primer lugar, estaré hablando acerca de las promesas personales del pacto. En segundo lugar, de las promesas de preservación del pacto. Y finalmente hablaré de la promesa mesiánica del pacto. Comencemos, hermanos. Hablemos de las promesas personales del pacto abrahámico. Versículo 1, versículo 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Usted entiende y ya sabe de que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, el país, el lugar donde queda hoy el país de Irak. Por algún tiempo Abraham batalló con el llamado de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, lo notamos. Esteban, al dar su discurso en Hechos capítulo 7,
Dice de que Dios le habló a Abraham y le dijo estas palabras cuando él se encontraba en Ur. Pero siempre cuando el llamado de Dios llega a un hombre o a una mujer, hay temor y hay cierto tipo de resistencia. Entonces Abraham no abandonó inmediatamente a su familia. Por el contrario, la Escritura nos dice de que él con su familia viajaron a una ciudad llamada Harán y allí se establecieron por algún tiempo. Luego de la muerte de su papá, Taré, entonces Abraham sí obedeció al llamado de Dios y de este momento el pacto se establece con él. Mire cuáles son las promesas personales de este pacto. Son 4. Versículo 2. Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande. Un momento. Haré de ti una nación grande. Pero para que exista una nación se ocupan hijos. Pero Abraham no tiene ninguno. Y agreguémosle un problema adicional. Su esposa es estéril y no hay los avances tecnológicos de nuestro día. Y la esterilidad, aparte de ser considerada en esa cultura una maldición, es una imposibilidad para que Abraham llegue a ser el fundador de una nación grande. Pero quien le está prometiendo es el Dios que todo lo puede. Aquel para el cual nada es difícil, hermanos. ¿Saben, hermanos? Abraham tuvo que aprender por experiencia personal que Dios cumple sus promesas en su tiempo y que a pesar de los obstáculos e imposibilidades humanas que se presenten, su poder puede hacer posible lo que parece imposible. Pero aquí hay una promesa más. Dios le dice a Abraham: te bendeciré. Cuando en nuestro contexto viene la palabra bendecir o bendecido, o como dice acá, te bendeciré, creo yo de que a la mente de las personas viene el aspecto material. La gente comunica o relaciona bendecir a veces con el aspecto material. Dios le dice a Abraham: Abraham, si tú obedeces, te bendeciré. ¿Saben algo, hermano? Abraham no era un hombre pobre. Abraham, cuando Dios lo llama, era un hombre adinerado. Era un hombre que tenía muchas posesiones. Era un hombre rico, en realidad. Pero Dios le está diciendo a él: Abraham, te bendeciré. Y la primera y más grande bendición que recibió Abraham por escuchar la voz de Dios fue su salvación personal. Si él, hermanos, era, como dice el libro de Josué 24, un idólatra junto a toda su familia allá en Ur de los Caldeos. Era una ciudad politeísta. Y de ese paganismo, de esa idolatría, Dios llama a este hombre y le dice: Abraham, te bendeciré. Y lo bendijo, por supuesto que sí. Le dio su gran salvación. Y cuando usted lee Génesis capítulo 15, Abraham está deprimido, está decepcionado porque han pasado los años, su hijo no llega, no tiene descendencia, él es un anciano, su mujer es estéril y se queja con Dios, pero Dios le dice: Abraham, sal de la tienda, mira las estrellas del cielo, las puedes contar. Obviamente Abraham dice: no puedo contarle. Y le dice Dios: así será tu descendencia. Dice la Biblia
Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese día bendito, donde Abraham puso toda su fe en la palabra de Dios, se operó su salvación personal. Y Dios empezó a cumplir lo que le había dicho: te bendeciré. ¿Saben, amigos? Probablemente usted sea una persona económicamente bendecida. Quizá usted pues es un profesional. Quizás usted es una persona cuyo trabajo es rentable. Quizás debido a su diligencia, a su buena administración, ha logrado tener sus cosas, sus posesiones. Usted tiene algo de bendición. Pero la bendición más grande que en la vida pueda encontrar, solo Dios se la puede dar. Y esa es la bendición de ser salvo por medio de la fe en Cristo. Y hermanos, entendamos o recordemos lo siguiente: el único que nos bendice por pura gracia, ese es Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando Satanás tienta a Jesús y le muestra todos los reinos de la tierra? ¿Y qué le dijo Satanás al Señor? Le dijo: todo esto te daré. ¿Por gracia? No. Le dice después el diablo: si postrado tú me adorares. El diablo da, sí es cierto, da, pero el diablo cobra. El diablo no va a darle a alguien algo a alguien de pura gracia. Siempre exigirá un costo, un alto precio. Pero el único que nos bendice por gracia, por misericordia, ese es nuestro Dios, hermanos. Veamos una tercera promesa personal para Abraham en el pacto. Dios le dice: engrandeceré tu nombre. La gente del mundo de la psicología sostiene esta verdad, que cada ser humano busca ser reconocido, busca el reconocimiento, sentir que es alguien, sentir que tiene peso, sentir de que su vida cuenta para algo o para alguien, reconocimiento. Pues Abraham no buscó el reconocimiento y sin embargo Dios se lo promete. Le dice a Abraham: engrandeceré tu nombre, hermanos. Veamos qué podemos pensar al respecto. Bueno, ¿qué pensarán los judíos de Abraham? Ellos se sienten orgullosos que Él sea su fundador. Cuando los judíos discutían con Jesús, le decían: hijos de Abraham somos. Entonces Abraham es respetado por los judíos, pero también es respetado por el pueblo cristiano. Si en el libro de Gálatas se le llama a él el padre de la fe, aquel que siguió al Señor sin lograr percibir nada con sus sentidos físicos, creyó en su palabra. ¿Y qué piensan los pueblos árabes de Abraham? Ese hombre es respetado para ellos. Quizás al Señor Jesús lo tengan allá como un profeta, pero Abraham no es así para ellos. Es respetado incluso para los pueblos árabes. ¿Cumplió Dios de que lo iba a engrandecer tu nombre? Sí. Cuarta promesa personal. Dios le dice a Abraham: tu vida será útil para otros. Porque le dice después: y serás bendición. Hermanos, aquí hay mucha gente. No aquí va, sino en el mundo. En el mundo hay mucha gente que en realidad no es bendición para los seres humanos. Solo imagínense aquellos, hermanos, que se dedican todo su conocimiento, toda esa sabiduría que han recibido de Dios para crear armas de destrucción masiva. Piensen en eso. Imagínense esas personas que son tan inteligentes, han sido dotadas de tanto conocimiento, usan lo que saben para crear elementos o armas que destruyan la vida de multitudes de seres humanos. Pero ¿qué le dice Dios al creyente Abraham?
Le dice, será bendición. ¿Bendición para quién? Para su familia. Porque a Abraham, hermanos, traspasó, por decirlo así, su fe a sus descendientes, a Isaac y también a sus nietos. Será una bendición. Es que Dios jamás nos bendice para que esta bendición sea usada para nuestros fines egoístas. Dios siempre nos bendice, quizás con conocimiento, quizás con cositas, pero para bendecir a otras personas. Ahora, en segundo lugar, veamos que el pacto con Abraham tiene otro tipo de promesas. Y estas son las promesas de preservación. Versículo número 3, la primera parte. Dice lo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esta es una promesa de preservación. Dios toma a Abraham y al pueblo que vendría de él, que es Israel, y le dice: quienes te bendigan, los bendeciré. Quienes te maldigan, quienes se opongan a ti, quienes quieran obstaculizar el plan que yo tengo para la salvación del mundo, con ese pueblo, con esa nación, con esa persona, yo me encargaré. Veamos cómo Dios cumple, hermanos, sus promesas de preservar a Israel. Algunos ejemplos, hay muchos en la Biblia, pero solo vamos a citar 3. Génesis capítulo 15, versículo 13 y versículo 14. Es una profecía que Dios le da a Abraham. Y voy a usar el nombre a partir de este momento como aparece en la Biblia. Aunque allí dice Abraham, voy a usar el nombre Abraham a partir de este momento. Dice así la Biblia: esta es una promesa de Dios de preservación a la descendencia de Abraham. Dice la Escritura así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán. ¿Qué dice Dios? Juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Interesante la profecía bíblica. Una profecía que respalda las palabras del pacto de Dios con Abraham. Egipto oprimió a los israelitas gravemente, hermano. Los sumió en una esclavitud terrible. Como dice allá en el libro del Éxodo, amargaron su alma. Pero Dios había dicho de que a esa nación Él la iba a juzgar. Y efectivamente eso ocurrió. Envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto, arruinando su economía, arruinando su ejército, arruinando todo lo que tenía aquel pueblo. Aquel pueblo quedó destruido, acabado, empobrecido también. Como no les habían pagado a los israelitas cuando ellos salen, ellos sí reciben salario del pueblo de Egipto. Otro ejemplo. Éxodo capítulo 17. Versículo 14 y versículo número 16. Éxodo 17, versículo 14 y versículo 16. Israel ha salido de Egipto. Pues hay una tribu de ladrones que se llaman amalecitas, que atacan a la gente débil que va a la retaguardia de aquella multitud de peregrinos.
Dice la Escritura, vamos a ver qué dice Dios al respecto. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vamos a citar un ejemplo más. Abdías es un profeta menor, hermano. Solo tiene un capítulo. Oseas, Joel, Amós, Abdías. Solo tiene un capítulo. Si usted lee el título del capítulo que tiene la Biblia Reina Valera, dice la humillación de Edom. Era una nación formada por los descendientes de Esaú, un hijo de Abraham. Pero obviamente siempre vivieron en enemistad con Israel. Miren qué Dios dice a Edom como nación. Versículo 8 en adelante. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Causa: por la injuria a tu hermano Jacob, aquí está hablando de toda la nación, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Y ahí podemos seguir leyendo. ¿Qué describe este libro? Describe la crueldad, la maldad de los edomitas cuando los babilonios destruyeron al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. Se burlaron, se enorgullecieron, los maldijeron. Incluso dice allí el libro que los entregaban a sus enemigos para que les dieran muerte y los esclavizaran. Dios dijo: tú te has metido con mi pueblo, ya verás que te cumplo la promesa que establecí con Abraham el patriarca. Y así como tú has maldecido a mi pueblo, también yo te voy a maldecir y te voy a destruir. ¿Lo cumplió Dios? Aquí está la profecía. Aquí está la profecía, hermano. Ahora yo tengo que poner esto en contexto. Nosotros, los cristianos, amamos al pueblo de Israel. Incluso la Biblia nos invita a orar por ellos, obviamente por toda nación. Nosotros no celebramos las maldades que ellos hacen. Eso sí hay que tener claro. Pero nosotros, hermano, a la luz de las Escrituras, sabemos que ese es el pueblo escogido por Dios. Y ese pueblo tiene un trato especial con Dios. Y ese pueblo, Dios nos ha dicho que hay que bendecirlo. Y Dios, pues si alguien se atreve a maldecirlo, pues ahí está la promesa. Que se atreva a hacerlo, a ver si Dios cumple su promesa. Pero en lo personal, hermano, en lo personal, yo tengo un respeto reverente hacia la nación de Israel
porque gracias a ese pueblo, con todos sus defectos, gracias a ese pueblo nos vino al mundo el Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora hemos visto dos tipos de promesas, las promesas personales y de preservación. Y hermano, ¿y usted que nos está hablando de misiones? ¿Cómo no? Entonces aquí veamos la promesa mesiánica del pacto. Versículo número 3. Dice, lo leo completo, pero es la parte final la que vamos a considerar. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y esta es una promesa mesiánica. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire el plan maravilloso de Dios. Los métodos anteriores no funcionaron. Entonces Dios cambia de método. Elige a un hombre para formar una nación y que de esta nación se levantara un poderoso Salvador que es el Señor Jesucristo. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. ¿Quién cumple esa promesa mesiánica? Jesucristo. Acompáñeme a los siguientes versículos que corroboran esto. Mateo capítulo número 1, versículo número 1. Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. Es una persona promete Dios en Génesis, que iba a ser la causa de la bendición a todas las familias de la tierra. ¿Cómo comienza Mateo 1? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, pero ¿de quién es hijo también? Es hijo de Abraham. Desde el comienzo del Nuevo Testamento se nota la íntima, la estrecha relación entre el pacto, entre el antiguo pacto con el nuevo pacto. No solo ese, en la profecía de Zacarías también. Lucas capítulo 1, versículo del 68 en adelante. También en la profecía de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham. Dice la Biblia en Lucas 1, versículo 68 en adelante. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse. ¿De qué se acuerda Dios? De su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces Zacarías reconoce que el que está en camino, que es el Señor Jesucristo, es el cumplimiento del pacto. Juan capítulo número 4, en palabras de Jesús mismo, Él era consciente
de que cumplía la profecía o la promesa del pacto abrahámico. Y que Él, al proceder de la nación judía, por medio de Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Mire el versículo 22, Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque, ¿qué dijo Jesús, hermano? Mire, porque la salvación viene de los judíos. Gálatas, capítulo número 3. Versículo número 15 y 16. Dice la Escritura así. Hermanos, Gálatas 3, estoy leyendo versículos 15 y 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y cómo dice después? Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y qué más claro está, hermano? Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo, Cristo. Mediante el Señor, todas las naciones de la tierra pueden ser bendecidas, hermano. Porque Él murió para salvar a todo el mundo. Y yo cuando leo estas palabras de Juan 3:17, mi corazón se conmueve ante el amor sublime de Dios por nosotros los pecadores, hermano. Miren este plan de salvación para todas las personas en todo el mundo. ¿Qué dice Juan 3:17? Que estas palabras, amigos, lleguen a su corazón. Dice la Biblia así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuánto le ama a Dios? ¿Cuánto vale usted para Dios? Vale tanto que Él envió al mundo a su único Hijo. Hermanos, seamos honestos. Somos seres pecadores, rebeldes para con Dios, seres soberbios muchas veces, seres altaneros, seres egoístas. Pero aún con todo eso, el Dios creador del cielo y de la tierra nos ama profundamente. Aún, amigo, con todo su pasado y su pecado, aún con su presente, Dios le ama. Y Dios envió al mundo a Cristo, a la simiente de Abraham, aquel que cumplió la promesa de Génesis capítulo 12, versículo 3, lo envió al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Dios desea que cada nación de la tierra le conozca personalmente. Dios desea que cada habitante de Chinameca, de Nueva Guadalupe, de Jucuapa, de San Miguel, del lugar que sea, le conozca personalmente. Es el deseo de Dios. Y la iglesia siempre tiene que tener un enfoque hacia afuera. El enfoque de la iglesia no debe ser hacia adentro. El enfoque debe ser hacia afuera. Nosotros debemos, hermanos, llevar el evangelio afuera también. Yo felicito a los hermanos que cada sábado están comprometidos con el Señor para ir allá a California. Yo felicito a los jóvenes que este miércoles comenzamos el estudio bíblico. Los felicito de todo corazón porque de eso se trata. Agradezco a los hermanos que ofrendan para esta nueva misión. Agradezco a todos los que están orando para que esa obra allá prospere. Pero esto solo es el comienzo, hermanos.
Este es solo el comienzo. Tenemos que trabajar más en pro de la obra del Señor. Tenemos que hacer mucho más para extender el reino de Dios, porque hay un poderoso Salvador para alcanzar con su amor y misericordia a todo el mundo, y es el Señor Jesucristo. Él puede salvar a cualquier persona. Dirá alguien, pero yo soy una persona que nadie me cambia. No ha conocido a Jesús. Él sí puede cambiarlo. Quizás su mamá no pueda, quizás su papá, su esposa, su esposo, sus hijos no puedan cambiarlo, quizás sus amigos no puedan cambiarlo, sus compañeros de trabajo, la universidad no puedan cambiarlo, quizás no pueda cambiarlo la psicología ni la motivación, nada. Pero hay una persona que lo puede cambiar. Se llama Jesucristo. Y Él vino al mundo para salvar a los pecadores, y usted es uno de ellos, amado por Él. ¿Qué tiene que hacer? Decirle sí a Cristo. Decirle, Señor, soy un hombre que a pesar de tener algo en este mundo, en realidad no tiene lo más valioso, que es tu salvación. Pero hoy en este día yo quiero creer tu palabra y quiero confiar en ti como mi único y suficiente Salvador personal. Cuando un hombre o una mujer pecadora de todo corazón toman esta decisión, allí se opera el milagro de la salvación. Y allí Dios empieza a trabajar personalmente con aquella vida. Mi pregunta para usted en este día es, ¿qué hará con Cristo? ¿Qué hará con Cristo? Él vino al mundo para salvarle. ¿Se lo permitirá hoy? Yo espero que sí. Oramos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias porque desde el principio nos has enseñado que deseas que la salvación sea conocida por cada persona en cada nación del mundo. Señor, somos una raza caída, una raza rebelde, una raza orgullosa. Pero aún con todo nuestro pecado, tú no nos dejaste sumidos en tinieblas, sino que enviaste a través de la nación israelita al Salvador, al Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos porque mediante ese pacto establecido con Abraham, quieres tú bendecir todas las naciones de la tierra. Alabado sea tu nombre, porque a nuestro país, El Salvador, nos llegó el Evangelio hace algún tiempo. Gracias, Dios, porque a Chinameca ha llegado tu salvación también a través de Cristo, a muchos que hoy nos encontramos congregados. Dios amado, yo te quiero suplicar que obres en el corazón de aquel amigo o de aquella amiga que no conoce a Jesucristo. Señor, oro para que tu amor le conquiste, que tu amor derribe toda barrera que impide que él o ella pueda recibir la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.